Buenas tardes, el día de hoy estoy con mis compañeras Yulaini Sánchez, Lauri Naomi y Carla Ibelice. En esta ocasión le estaremos hablando sobre los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica docente, específicamente de las dimensiones de la práctica docente. Para esto tenemos la palabra introductoria en manos de nuestra compañera Lauri Naomi. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Práctica docente es básicamente la actividad social que ejerce un maestro o un profesor al dar clases. La práctica docente consiste en la función pedagógica de enseñar y en la apropiación de cada maestro, de que cada maestro hace su oficio. Quiere decirse formarse de manera continua, actualizar sus conocimientos, asumir compromisos éticos, etc. Ambas cuestiones, a su vez, reciben la influencia del escenario social, como la escuela, la ciudad, el país, etc. La práctica docente, en definitiva, se compone de la formación académica, la bibliografía adaptada y la capacidad de socialización. Sobre todo también del talento pedagógico y la experiencia y el medio externo. Este es un concepto muy amplio y está ¿cómo se dice? Influenciado, de múltiples factores. Esta empieza desde la propia formación académica del educador hasta las singularidades de la escuela en la que trabaje, pasando por la necesidad de respetar un programa obligatorio que es regulado por el Estado y las diversas respuestas y reacciones de los alumnos. Muchas gracias. Hasta aquí mi introducción. Sigo con mi compañero Jesús. Muchas gracias. Y entonces, como hemos mencionado, en esta ocasión trataremos las dimensiones de la práctica docente. Son 6 en específico. Cuando hablamos de las dimensiones, pensamos o hablamos de la dimensión personal, la dimensión social, la dimensión institucional, la didáctica, la interpersonal y la de valores. Bien, mi persona el día de hoy les estará hablando sobre la dimensión personal. Voy a pasar esta diapositiva. Al considerar la práctica docente, como mencionaba nuestra compañera Naomi, una trama compleja de las relaciones maestro-alumnado, hace necesario distinguir algunas dimensiones para el mejor análisis y su comprensión. Entonces, la reflexión sobre las mismas tendría cabida en la dimensión personal como inicio. Antes de leer la definición aquí presente, la docencia es una profesión hecha por y para personas. Entonces, no es para nadie incierto que basa su fundamento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La dimensión personal, en la dimensión personal, el maestro es ante todo el ser más importante o relevante. Como todo ser humano, este no está acabado, o sea, el maestro necesita conocerse a sí mismo, de superar sus debilidades, de conocer sus cualidades y sus defectos, sus motivos y necesidades. Es un ser con ideales, éxitos y fracasos. Todo esto se refleja en la educación que imparte, haciendo de ella una práctica esencialmente humana. El docente debe ser entendido como un individuo ciudadano, o sea, con sus características y dificultades, como ya hemos mencionado. En este ámbito, la reflexión se dirige a la concepción del profesor como un ser histórico, capaz de analizar su presente y con miras a construir un nuevo futuro. Bien, entonces, le tenía un video aquí, tenía pautado presentarles este video por cuestiones de tiempo, porque ya conocemos que solo tendríamos 15 minutos para la exposición. El video dura alrededor de 4 minutos. Veré si puedo pasar a la parte final que menciona una parte importante de la dimensión personal. El video es de un canal de YouTube, no es de nuestra autoría, entonces para que tenga eso, los datos bibliográficos los pasaríamos después,
en la bibliografía del video, que será publicado también en el mismo canal de YouTube. Entonces, como le había mencionado antes, el maestro da oportunidades de reflexionar sobre las circunstancias de las cuales lo llevaron a elegir dicha carrera de enseñanza. Tenemos que saber que un maestro debe ser didacta, comprometido, audaz, sobre todo preparado para poder enseñar. Es el formador de formadores. Bien, el video nos indica que la dimensión personal da la oportunidad que le plantea cuando es necesario ser un maestro didacta. En la dimensión personal tenemos que tener en cuenta el rol vocacional de un maestro, su motivación y la satisfacción de cumplir, de que su alumnado cumpla, que cumpla lo que se ha especificado. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo, que el alumnado tenga que aprender en tal grado específico la tabla del 2. Entonces, es para el maestro como un éxito que el estudiante tenga éxito en esa parte. Y vamos a pasar en la siguiente dimensión para no abarcar todo el tiempo. Quien la llevará a cabo es mi compañera Carla. Por cuestiones de la conectividad a internet, ella tendrá que conectarse. Estamos en una llamada aquí en WhatsApp, entonces ella hablará por el mismo dispositivo que yo. Bien, aquí tenemos a Carla con la dimensión institucional. Buenos días, espero se encuentren bien. Confírmenme por favor si me escucho bien. ¿Te escuchas bien, Carla? Ok. Ya dijo el compañero Jesús, mi nombre es Carla Iberice Heredia Rivera. Estoy hablando por medio de una llamada de WhatsApp porque tuve un problema con la aplicación y no tuve otra opción. Pues yo les estaré hablando sobre dos dimensiones de la práctica docente, que son la dimensión institucional y la dimensión interpersonal. La práctica docente tiene dimensión institucional porque la escuela es una organización donde se despliegan las prácticas docentes. O sea que esa es una de las razones por la que posee dimensión institucional. Y la escuela es el escenario más importante de socialización profesional. Y es allí donde se aprenden los saberes, las normas, las tradiciones y las costumbres del oficio del docente, del oficio educador. Y además, la escuela es la construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, sus habilidades, proyectos personales y sus saberes a una acción educativa común. Y dado esto, podemos decir que la práctica docente posee una dimensión institucional. Además, la reflexión sobre esta dimensión de la dimensión institucional enfatiza las características institucionales que influyen en las prácticas, es decir, las normas de comportamiento y comunicación entre colegas y autoridades, y también los saberes y las prácticas de enseñanza que se socializan en las escuelas. La práctica docente también posee una dimensión interpersonal. Tengo una imagen ahí con unas personas que están unidas, y eso representa de cómo debe comportarse el docente en su entorno de trabajo. Y esta dimensión, posee esta dimensión personal porque la práctica docente está fundamentada en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo, o sea, entre la relación entre maestro y alumno, alumno y alumno, maestro y maestro, maestro y padres, etc. Estas relaciones son complejas, pues sabemos que los distintos participantes, ya sea padres o maestros, tutores, tienen distintos intereses. Unos quieren una cosa y otros quieren otra. Bien, la manera en que estas relaciones se entretejen es una manera en la que van construyendo un ambiente de trabajo en respuesta al clima institucional.
Y por eso considero que es importante que la relación entre tanto docente como alumno y alumno con los demás alumnos y los docentes con sus compañeros docentes debe ser una relación positiva para así facilitar el aprendizaje de los alumnos. También el análisis de esta dimensión es una reflexión sobre el clima institucional, como ya mencioné, y los aspectos de participación interna y los estilos de comunicación, los tipos de conflictos que surgen y los modos de resolverlos, y también el tipo en que conviven en la escuela y el grado de satisfacción que presentan los participantes, también es importante en esta etapa. Y también debemos reconocer que es fundamental analizar las consecuencias que tienen el clima escolar en los alumnos y en la institución y analizar de cómo está afectando la manera en que se manejan las clases a la institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Ahora los dejo en las manos de mi compañera Lauri López, que les estará hablando de otras dimensiones importantísimas de las que hoy hablamos. Entonces, esta es titulada Dimensión Social. Adelante, Lauris. Muchas gracias por la palabra otra vez. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la dimensión social de la práctica docente. La dimensión social de la práctica docente hace referencia al conjunto de relaciones y a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo. Se relaciona con la demanda social hacia el quehacer docente, con el contexto histórico y político. Por otro lado, es esencial rescatar el enlace social de las prácticas docentes pedagógicas que ocurren en el aula y tienen desde el punto de vista de la equidad. En el análisis de esta dimensión implica la reflexión sobre el sentido del quehacer docente, en el momento histórico en que se vive y desde su entorno de desempeño. También es necesario reflexionar sobre las propias expectativas y las que renacen en la figura del maestro, junto con las presiones desde el sistema, el entorno y las familias. El tema es bien cortito, entonces hasta aquí mi parte. Sigo con mi compañera Yulainis, creo. Gracias, Laura. De hecho, ahora yo tengo la palabra con otras de las dimensiones importantes. Antes, cuando le estuve hablando de la dimensión personal, le mencioné también el arte de la didáctica. Esta dimensión se refiere al papel del docente como agente, que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y también guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo, tanto culturalmente, organizándolos para ellos, para que los alumnos construyan su propio conocimiento. Por eso, en la dimensión didáctica hablamos del constructivismo, de una forma en la que el maestro vuelve a los estudiantes autodidactas. Esta dimensión hace referencia al papel del maestro como agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber. En este sentido, lo que les explico es que la función del maestro, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes construyan en la sala de clases. O sea, el análisis de esta dimensión se realiza con la reflexión sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes para que los recreen, para que ellos sean los que busquen la mejor forma o el mejor estilo de aprender. Bien, déjenme leerles estos puntos claves de la dimensión didáctica. Son las estrategias de enseñanza, como antes les mencionaba, son las formas en las que el maestro busca y utiliza los diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes. Las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza. No todos aprendemos de la misma manera y no todos podemos agrupar grandes cantidades de información en nuestra mente. Por eso es necesario que el maestro tenga conocimiento de que los estudiantes tienen diferentes tipos de aprendizaje.
El análisis de la rutina y tiempos escolares. Todos conocemos el periodo de clases. Entonces, en este periodo de clases, en una hora que alrededor dura 45 minutos, la hora de cada maestro, debe haber una rutina en la clase. No puede introducir la clase con el tema per se, sino una presentación, una retroalimentación de la clase pasada. Y eso está, eso lo define el maestro. Y entonces el rendimiento académico, eso es en base a cada estudiante, las concepciones, actitudes y procesos que promueven las formas de enseñanza utilizadas. Esto ya se lo había mencionado. Bien, ahora sí, mi compañera Yulainis tendrá la palabra. Gracias, Jesús. Una vez más, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre la dimensión valoral o la dimensión valórica. Para definirla, en principio, podemos decir en palabras simples que esta se refiere a los valores personales del docente y la influencia que tiene el profesor en la formación de los conceptos y las actitudes de sus alumnos. Entre sus puntos centrales, podemos encontrar que la práctica docente no es un proceso o una labor neutra, sino que interfiere o que, aunque no se quiera, en esta intervienen y se por default en el paquete. Vemos un conjunto de valores que cada profesor debe tener, debe manifestar. Sus valores personales, la forma en la que el maestro ve el mundo. O sea, el maestro da cuenta de sus valores en la forma de ver el mundo y de entenderlo. También influyen sus ideas, sus actitudes y el modo de interpretar la realidad que éste tiene. Todos sabemos que los maestros son espejos, que muchos de los alumnos, por no decir todos, se ven en sus maestros y los ven como ejemplos, como guías a seguir. Otro punto central en la dimensión valórica es esto que podríamos llamar las reglas del juego de la escuela o el centro en el que el maestro imparta docencia. O sea, estas son las normativas implícitas o explícitas y el maestro está involucrado directamente en que éstas se lleven a cabo. Y esto juega su papel o tiene su actuación dentro de la dimensión valórica. Decimos que es responsabilidad directamente, también indirectamente, del maestro de hacer que estas reglas se establezcan o se cumplan, mejor dicho. Otro punto que va incluido también con el que mencionaba en cuanto a las reglas del juego es la vida cotidiana de la escuela, o sea, los valores que se están forjando o se están formando dentro del centro. Aquí vemos las relaciones que tengan el estudiante, el maestro, el equipo de gestión, el equipo administrativo, etcétera. También debemos tomar en cuenta la importancia de analizar aspectos y valores o aspectos valorales que se deben al hecho de que todos los maestros, de manera intencional o inconsciente, deben transmitir o están transmitiendo continuamente su forma de ver el mundo. Como mencionaba anterior, los maestros son espejos. Y de los valores y las relaciones humanas que estos tienen. Mencionaba anteriormente que somos ejemplos. El maestro indirectamente, muchas veces también de forma intencional, trabaja. Todos tenemos un maestro que siempre recordamos, algunos por una mala experiencia, otros por muy buenas experiencias que tenemos y nos encariñamos con ese profesor, lo vimos como un amigo, lo vimos como un padre en el caso del que no tuvo esa figura en su casa, y eso trabaja. Son los valores que el maestro transmite a sus estudiantes. Continúa, Jesús, para concluir. Bueno, para concluir, podemos decir que en la práctica docente, como ese carácter social, interviene en diversos procesos y estos construyen una trama de relaciones con las cuales el maestro debe vincularse. De esta forma se pueden distinguir algunas dimensiones que nos permiten analizar y
reflexionar sobre nuestras propias prácticas en los diversos ámbitos que se encuentran o que nos encontremos insertados como maestros, desde nuestro rol como maestro, como profesional o padre. Para terminar, me gustaría centrarme en la imagen que coloqué aquí, que dice que un buen maestro debe ser paciente, alegre, debe saber trabajar en equipo, saber adaptarse, ser flexible, afectivo, observador, perseverante, debe ser respetuoso, comunicativo, sociable, tolerante, compensar carencias y sus puntos débiles, y debe usar o enseñar independientemente de recursos externos. También debe ser creativo, motivador, realista, optimista y sobre todo autocrítico. Muchísimas gracias, Yulaine, muchísimas gracias, Lauri, Carla, a todos ustedes aquí, público oyente. Espero hayan disfrutado esta pequeña conversación entre